El viejo yo que fue terminado no contiene a Dios, pero el yo que vive es el yo que contiene a Dios interiormente. Esto hace una gran diferencia. Ya no vivo yo, se refiere al viejo yo, que no contiene absolutamente nada de Dios. Pero hay otro yo, el yo que contiene a Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El mensaje de hoy se titula Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y fue dado en 1979 en el Estudio Vida de Gálatas. Con nosotros se encuentra el hermano Miguel Nájera. Saludos, hermano Miguel. Gracias por el privilegio de poder comentar sobre los temas cruciales acerca de la economía de Dios y de la experiencia que tenemos de Cristo como vida, según se revela en Gálatas. Hoy hemos llegado al versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos da la clave que revela el significado de la vida cristiana. Algunos cristianos dicen que, según la verdad revelada en las Escrituras, los creyentes tenemos una vida intercambiada. Hermano Miguel, ¿es realmente esto así? No es correcto tener este punto de vista. El concepto de llevar una vida intercambiada tal vez sería válido si el versículo dijera: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahí terminara. Esto implicaría un intercambio de vida. Este versículo primero dice: ya no vivo yo. Luego dice: la vida que ahora vivo, la vivo en fe. Si examinamos esto en detalle y lo comparamos con otros versículos, y si vemos desde la perspectiva de la experiencia, creo que llegaremos a la conclusión de que no es correcto decir que el cristiano vive una vida intercambiada. Esto en esencia implica que nosotros estábamos presentes, luego somos erradicados y ahora Cristo está presente y Él es quien vive. Eso sería una vida intercambiada. Pero como veremos, lo que tenemos aquí es la unión de Cristo como espíritu que mora con nuestro espíritu regenerado para compartir una sola vida y llevar un solo vivir. Por un lado, nuestro viejo hombre fue crucificado y Cristo vive. Por otro lado, Cristo vive en mí. Además, el versículo dice: la vida que ahora vivo. Si fuera una vida intercambiada, no se hubiera incluido esta cláusula. Esto habla de una mezcla y, como veremos más tarde, es un injerto de dos vidas que se unen de manera orgánica para compartir una sola vida y llevar un solo vivir. No debemos usar este versículo a la ligera, pues corremos el riesgo de no captar el misterio que éste revela. Este misterio consiste en que Cristo y una persona regenerada viven juntos y comparten una sola vida y llevan un solo vivir. ¿Cómo puede ser que por un lado puedo estar crucificado y al mismo tiempo vivir? Pero es Cristo quien vive, pero Él vive en mí. Y todo esto es por fe, en aquel que nos amó. Quiera el Señor que todos los que buscamos al Señor reconozcamos que hay un tremendo misterio en esto. Si lo reconocemos, nuestro corazón y nuestro espíritu quedarán abiertos espontáneamente. Y el Señor podrá iluminarnos por medio de este versículo. El Señor nos ha traído hasta este punto y esperamos que ilumine nuestro entendimiento en cuanto a este versículo, el cual será el tema del mensaje de hoy. Empecemos el mensaje con Witness Lee. We come to a very, very familiar matter. Hemos llegado a un asunto muy, pero muy conocido. We all know, no longer I. Todos conocemos el versículo que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Pero, ¿se ha enterado usted de que este versículo contiene uno de los puntos más básicos de la economía neotestamentaria de Dios? ¿Y cuál es la economía neotestamentaria de Dios? Esta consiste en que ya no vivo yo, o ya no vive usted, y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Este es un aspecto básico y muy importante de la verdad del Evangelio. Este versículo de Gálatas 2:20 no trata de una vida intercambiada, sino que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, Cristo es el que vive, pero Él vive en mí. Y no solo eso, sino que además la vida que yo vivo indica que yo sigo viviendo. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Según el contexto de todo el versículo, vemos que no existe el pensamiento de una vida intercambiada, sino más bien que es un misterio. Y debido a que esto es misterioso, esta verdad ha estado escondida a la mayoría de los cristianos a través de los siglos. Romanos 6:6 nos ayuda al decir, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Este versículo nos ayuda a ver que el mismo yo que ha sido crucificado con Cristo en Gálatas 2:20 es el viejo hombre. Como personas regeneradas, tenemos tanto un viejo yo como un nuevo yo. El viejo yo ha sido terminado, pero el nuevo yo vive. En Gálatas 2:20 tenemos estos dos diferentes yos. El uno que ha sido terminado, el ya no vivo yo, y el otro yo que sigue viviendo. Pero ya no vivo, mas vivo. ¿Cuál es el que ya no vive? El viejo yo. ¿Y cuál es el que ahora vive? El nuevo yo. Miren, el viejo yo no tiene nada de divinidad. ¿Por qué el viejo yo puede llegar a ser el nuevo? Simplemente porque Dios mismo, como vida, fue añadido a este yo. El viejo yo que fue terminado no contiene a Dios, pero el yo que vive es el yo que contiene a Dios interiormente. Esto hace una gran diferencia. Ya no vivo yo, se refiere al viejo yo, que no contiene absolutamente nada de Dios. Pero hay otro yo, el yo que contiene a Dios. En este versículo se mencionan dos tipos del yo que usted mencionó en la introducción. ¿Podría decirnos a qué se refieren estos? El versículo dice, ya no vivo yo. Para entender quién es este yo, debemos leer Romanos 6:6, que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Este yo de Gálatas 2:20, que fue crucificado con Cristo, es el viejo hombre que fue crucificado, según consta en Romanos 6:6. Ese es el viejo yo, el yo que no tiene a Dios, el yo que no tiene a Cristo, el yo que no tiene la vida divina. Este yo, el yo viejo y natural, fue crucificado. Este es el primer yo. El segundo es el yo que vive en fe. Este yo es un nuevo yo, en quien ahora vive Cristo, quien ahora posee la vida divina y quien ahora es una nueva persona. Así que nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre, fue crucificado. Él nos regeneró, recibimos la vida divina y en Cristo somos una nueva persona y un nuevo yo. Y este nuevo yo vive en fe. Ya hemos aclarado que la verdad que este versículo revela no se trata de que nosotros los cristianos tenemos una vida intercambiada. Pero la Biblia sí nos da un cuadro muy gráfico de esta verdad. Y está en Romanos 11, el de un injerto. Bueno, continuemos entonces con nuestro estudio vida de hoy. Now, you must tell me Ahora, ustedes deben decirme, how Christ lives in you. ¿cómo es que Cristo vive en ustedes? In John 14, En Juan 14:19 tenemos la respuesta. Antes de su muerte y resurrección, el Señor Jesús les dijo a los discípulos,
porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él se refería al día cuando Él viviría, y nosotros también viviremos por Él. ¿Cómo vive en nosotros Cristo? Él nos capacita a que vivamos con Él. En un sentido muy real, si no vivimos con Él, Él no puede vivir. Él vive en nosotros y con nosotros. Si nosotros no vivimos en Él, tampoco Él vive en nosotros. Ahora tenemos al Dios triuno en nosotros, y este triuno Dios que mora dentro de nosotros nos hace vivir con Cristo. Por lo tanto, es así como Cristo vive en nosotros. Miren al injerto. Fíjense en esa rama. Después de ser injertada en un árbol, sigue viviendo por el árbol, y el árbol vive en la rama que ha sido injertada. La rama ahora vive una vida injertada. Esto significa que vive ya no por sí misma, sino por otra vida, que es la vida del árbol. Y la vida del árbol también vive en la rama y se expresa por la rama. Finalmente, la rama y el árbol tienen una sola vida con un solo vivir. Y con base en el mismo principio, nosotros y Cristo, Cristo y nosotros, los dos, tenemos una vida y un vivir. El Señor Jesús dijo en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así que el Padre viviente envió al Hijo, y el Hijo ahora vive por el Padre. Luego dijo que el que coma al Hijo, él también viviría por el Hijo. El Hijo no vivía por sí mismo, ni tampoco fue hecho a un lado y dejó de existir. No, Él nunca dejó de existir, siempre existe, pero Él no vivía por su propia vida, sino que vivía por la vida del Padre. De esta manera, el Hijo y el Padre tienen una vida y un vivir. Y hoy se aplica el mismo principio. Nosotros y Cristo no tenemos dos vidas, sino que tenemos una vida. Nosotros y Cristo, más bien, tenemos una vida y un vivir. Nosotros vivimos por Él, y Él vive en nosotros. Si nosotros no vivimos, Él no vive. Y si Él no vive, nosotros no podemos vivir. Esto indica que Él no es hecho a un lado, ni tampoco a nosotros se nos ha puesto a un lado, sino que estos dos tienen una sola vida y un solo vivir. No podemos más que decir gloria al Señor por este mensaje. Qué maravilloso cuadro vemos aquí en Gálatas 2:20. Una rama que es injertada en un árbol mejor y luego empieza a tener otra vida. ¿No es así, Miguel? Sí, esto es así porque la rama del olivo es desgajada del viejo árbol, es decir, de la vieja fuente de vida. Ahora esta rama es injertada a un nuevo olivo. La rama vive ya no por la vida del viejo olivo, sino por la vida del olivo bueno y saludable. Así que la rama vive, pero vive por causa de otra vida. Esta vida, la vida del olivo bueno y saludable, fluye en la rama y la renueva, la enriquece, la eleva, la lleva al ámbito de una vida orgánica que no conocía antes. Esto ejemplifica nuestra unión orgánica con Cristo, de la cual habla Gálatas 2:20. Cuando fue crucificado nuestro viejo hombre, fuimos cortados del viejo árbol. Y cuando creímos en el Señor y nacimos de Dios, fuimos injertados en Cristo como la vid. Ahora somos ramas, pámpanos en Él. Y la vida que está en Él, la vida que es el propio Cristo, ahora fluye en nosotros, las ramas. Y vive por medio de nosotros, se expresa a través de nosotros. Y por medio de esto somos enriquecidos, resucitados, elevados, renovados. Somos llevados a una nueva esfera en la que llevamos una vida divino-humana. Amén. ¡Qué cuadro tan completo! El árbol viejo ya no toma parte, pero la rama sigue viviendo por una vida que anteriormente era extraña para ella. Gloria al Señor. Bueno, ahora, en la última parte del mensaje, veremos el ejemplo de alguien que vivió según Gálatas 2:20.
Regresemos a Winnesley. And the life that I now live, Y la vida que ahora vivo en la carne, I live by faith. The faith la vivo en la of the fe del Hijo de Dios, Son who loved me el cual me amó and gave himself for me. y se entregó a sí mismo por mí. En la última parte de este versículo, vemos que Pablo estaba lleno de apreciación por Cristo. Cuanto más apreciamos el amor de Cristo que nos constriñe, más fe tendremos. Y esta fe realmente no es producida por nuestra propia habilidad, ni capacidad, ni actividad, sino más bien, esa fe es producida por la obra en nosotros del mismo Cristo a quien apreciamos. Cuando lo apreciamos, lo amamos y lo atesoramos. Le decimos, Señor Jesús, te adoro, te amo. Cuanto más le decimos esto al Señor, más Él opera dentro de nosotros, y eso llega a ser nuestra fe. Esta fe produce una unión orgánica en la cual nosotros y Cristo somos verdaderamente uno. Me gustaría contarles una historia verdadera, que confirma el punto de la fe que opera en nosotros y que proviene de nuestra apreciación por el Señor Jesús. La recuerdo muy bien esa historia. En 1900, durante la rebelión de los Boxers en China, miles de cristianos verdaderos fueron martirizados. Un día, en Pekín, la antigua capital de la China, los Boxers estaban teniendo una manifestación y desfilaban por la calle cargando a una joven cristiana que la estaban llevando a su ejecución. En ese momento todas las tiendas estaban cerradas y los Boxers gritaban como los verdugos con espadas en sus manos y llevaban a la joven en un vagón y la desfilaban ahí por las calles gritando. Y un joven estaba observando todo esto en la calle por medio de una grieta en una de las tiendas que estaban cerradas. Y este joven vio a la jovencita que estaba rodeada por los verdugos con espadas en sus manos y que estaban gritando y dando de voces. Y en esa atmósfera amenazadora, aterradora, la joven estaba feliz, estaba gozosa. Su rostro resplandecía mientras cantaba alabanzas al Señor. Esta escena le impresionó mucho a este joven y se preguntaba por qué ella no estaba aterrorizada. ¿Por qué esa jovencita que era tan joven resplandecía, estaba gozosa y cantaba y alababa al Señor? ¿Por qué? Él se quedó tan impresionado por ella que decidió en ese momento conocer la verdad de la fe cristiana. Y lo hizo. Y fue y buscó y encontró. Y un día llegó a creer. Dejó su negocio y se convirtió en un predicador. Un día, cuando él estaba de visita en mi pueblo natal, él mismo me contó esta historia de cómo al haber visto a esta jovencita, él se había convertido. Ahora, ¿cómo es posible que esa joven pudo ser tan valiente y podía estar tan gozosa que resplandecía alabando y cantando en medio de algo que era tan perverso? Esto fue debido a la fe que operaba en ella. Mientras ella apreciaba al Señor Jesús y lo amaba al grado más alto, esta apreciación por el Señor Jesús y el amor mismo del Señor Jesús que ella amaba, llegó a ser una fe en ella, que espontáneamente produjo una unión orgánica en ella. En la fe, ella fue unida al Señor Jesús, y esta unión orgánica es un aspecto básico de la economía neotestamentaria de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué alentadora historia! Sin embargo, además de ser de mucho aliento, aquí hay un punto clave que Gálatas 2:20 nos muestra acerca de la fe. La fe que la joven tenía fue la que la introdujo en la unión orgánica de la cual ya hemos hablado. Por lo que me gustaría que usted nos dijera
lo que esta unión orgánica es y también cómo podemos obtener esta fe. La unión orgánica se produce al unir dos vidas similares para compartir una vida y llevar un solo vivir. El injerto requiere que haya una similitud fundamental entre las dos vidas. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, así que somos similares a Él, y fuimos diseñados para contener la vida de Dios. Cuando creemos en Cristo, se produce una unión orgánica, en la que nuestro espíritu humano regenerado se une a Cristo como espíritu vivificante. Y ahora en esta unión, dos vidas se unen para compartir una sola vida y llevar un solo vivir. Eso depende totalmente de la fe, y la fe es en Cristo. Y por otro lado, es la fe de Cristo, o sea, la fe es el propio Cristo que se revela en nosotros. Es Cristo quien se infunde en nosotros para impartirnos la capacidad de creer en Él. El Señor sabe que nosotros, en nuestra vida natural, no tenemos fe auténtica. La fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios nos infunde cuando valoramos a Cristo. Así que cuando volvemos nuestro corazón al Señor y le amamos, le valoramos, centramos nuestro ser en Él. Espontáneamente, Él se nos infunde y su elemento se añade a nuestro ser. Y debido a esto, se imparte en nosotros la capacidad de creer y espontáneamente creemos en Él. Así que estamos aprendiendo a vivir y a proclamar esto al centrar nuestro ser en Cristo, exaltándolo, alentándonos los unos a los otros, amarle, disfrutarle y valorarle. Cuando hacemos esto, Él se imparte en nosotros, se nos infunde, y esto es la fe en el Hijo de Dios, de la que habla Gálatas, la cual es la fe del Hijo de Dios en el sentido de que el Señor entra en nosotros para hacer la capacidad con la cual creemos en Él a fin de unirnos a Él y compartir una sola vida y un solo vivir en Él. Esta es la economía de Dios. Gloria al Señor. Amo mucho este versículo, pero amo aún más la comunión que hemos tenido bajo la luz divina que hemos recibido de la palabra de Dios. El ministerio auténtico de la palabra siempre nos lleva a amar más al Señor, y este amor produce más fe, y como resultado disfrutaremos más la unión orgánica y la experimentaremos. Hermano Miguel, gracias por sus comentarios. Realmente disfruté este estudio vida de hoy. Gracias por invitarme y poder participar de este mensaje. Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor.
En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.